Marina Estéreo 102.5. Cámara al aire. El informativo de la Cámara de Comercio. Muy buenos días, amigos oyentes, bienvenidos al programa institucional de la Cámara de Comercio de Magangué, Cámara al Aire, que se transmite gracias a Marina Estéreo a través de los 102.5 en el FM. Cámara al Aire les ofrece información útil a los oyentes a través de sus secciones jurídica, financiera, empresarial, así también con sus entrevistas que tratan temas relacionados con el desarrollo económico, social y sostenible. Hoy en Cámara al Aire, Diana Tres Palacios nos presenta las depreciaciones. Sandra Sariego, en la sección empresarial, nos habla de la planeación estratégica en las empresas. María Jesús Beleño Cure, en la sección jurídica, nos habla de los libros de comercio. En la producción y edición, José Plata Cárdenas. Les habla Henry Borré Atías. Sean todos bienvenidos a Cámara al Aire. María Jesús Beleño, Diana Tres Palacios y Sandra Sariego, el equipo periodístico de Cámara al Aire. Se les informa a todos los oyentes que a través del Facebook Cámara de Comercio de Magangué, del Twitter Cámara Magangué y de la página web www.ccmagangue.org.co pueden enviarnos sus inquietudes, preguntas, sugerencias para que sean contestadas en las diferentes secciones, tanto jurídica, financiera y empresarial. Las depreciaciones es un tema que muchos escuchan hablar, pero pocos saben de qué se trata. Todos los objetos tarde o temprano van perdiendo su vida útil por el uso, por el paso del tiempo, y es eso lo que se trata de calcular a través de eso llamado depreciación. Adelante, Diana, con el tema de depreciaciones. Muy buenos días, oyentes. En el día de hoy, en la sección financiera, estaremos dando información acerca de las depreciaciones. Todos en algún momento habrán escuchado el tema de depreciaciones. Las depreciaciones es la partida de valor que sufren algunos activos fijos a causa del proceso de desgaste a que son sometidos dichos activos, así como la obsolescencia o antigüedad de los mismos. La depreciación debe basarse en la vida útil estimada del bien. Para la fijación de esta es necesario considerar el deterioro por el uso y la acción de factores naturales, así como la obsolescencia por avances tecnológicos o por cambios en la demanda de los bienes producidos o de los servicios prestados. La vida útil podrá fijarse con base en conceptos o tablas de depreciación de reconocido valor técnico. La vida útil de un bien es el tiempo que estima que un determinado activo dará servicio útil a la empresa, contribuirá a los ingresos normales de la empresa. ¿Cuáles son esas vidas útiles de los activos? Según el artículo 137 del Estatuto Tributario, nos indica que las edificaciones tendrán una vida útil de 20 años o equivalente al 5%. Maquinaria y equipo, una vida útil de 10 años o el 10%. Muebles y enseres, 10 años o el 10%. Equipos de computación y comunicación, 5 años o equivalente al 20%. Y los vehículos, una vida útil de 5 años o el 20%. En la actualidad existen diferentes métodos para calcular la depreciación. Estos métodos son los siguientes. Primero, método de línea recta. Es el método más utilizado en el país, entre otras cosas por la facilidad para su aplicación, pues basta dividir el costo del activo entre el número de años estimado como vida útil para obtener el valor de la depreciación anual, pues supone que los activos se usan con la misma intensidad año por año a lo largo de su vida útil, por tanto la depreciación periódica debe ser del mismo monto. Segundo, método de depreciación acelerada. Se denomina así por cuanto el valor a depreciar de un activo se distribuye en forma descendente, es decir, se deprecia un mayor valor en los primeros años de vida, basados en el hecho que los primeros años de vida del activo son más productivos y requieren menos gastos de mantenimiento. Por lo tanto, se presentan más altos los montos de depreciación y más bajos los de mantenimiento, y en los últimos años es la inversa. Tercer método, método de reducción de saldos, también llamado doble saldo de
decreciente o doble saldo declinante. Mediante este método, la depreciación de cada periodo contable se determina a partir de una tasa fija anual equivalente al doble del porcentaje que hubiere de aplicarse en el método de línea recta, calculado sobre el saldo por depreciar de años anteriores. Cuarto, método de la suma de los dígitos de los años. El método de la suma de los dígitos de los años es otro de los sistemas de depreciación acelerada que facilitan registrar las más altas cuotas de depreciación en los primeros años de vida útil del activo. No puede ser considerado como una variante del método de saldos decrecientes, pues la base para calcular la depreciación anual es el costo de adquisición o costo ajustado por inflación, menos el valor de salvamento, si lo hubiese. El procedimiento de cálculo para este método, válido únicamente para propósitos contables, consiste en determinar la suma de los dígitos de acuerdo a la vida útil del activo, así para una vida útil de 10 años. Queridos oyentes, hasta hoy ha llegado el tema informativo. Espero haya sido de gran utilidad para todos ustedes, puesto que es importante conocer que una vez se adquiere un activo, con el pasar del tiempo se va deteriorando, y estos métodos mencionados anteriormente son los que se utilizan para calcular a determinada fecha cuál es nuestro valor real de nuestro activo. Paga puntual y ponte a ganar. La Cámara de Comercio de Magangué premia tu puntualidad. Con solo renovar tu matrícula mercantil y actualizar los datos, entras a participar en la rifa de premios. Al que madruga, Dios le ayuda, y al que paga puntual, lo pone a ganar. Info: Cámara de Comercio de Magangué, o en las seccionales Monpós, Guaranda y Tiquicio. Tu Cámara de Comercio te respalda. Apóyala tú también. Cámara al aire. Muy bien, Sandra Sariego en la sección empresarial nos trae el tema relacionado con la planeación estratégica en las empresas. En muchas pequeñas y medianas empresas tienen dificultades para trazar una planeación estratégica. Yo les digo que la planeación estratégica es una herramienta fundamental para proyectarse hacia el futuro, para medir hacia dónde se quiere avanzar, trazar la línea de desarrollo de cada empresa, y no planificar en este sentido es andar sin rumbo. Por eso es necesario que las pequeñas y medianas empresas apliquen la planeación estratégica. Adelante, Sandra, con este tema. Buenos días, queridos amigos. En su sección empresarial hablaremos sobre la planeación estratégica en las empresas. La planeación estratégica es quizás la herramienta administrativa más importante, de la que depende el éxito de cualquier empresa. El proceso administrativo está conformado por varios elementos, entre ellos la planeación. Planeación que debe obedecer a una estrategia previamente definida, de allí que se conoce como planeación estratégica. La estrategia es un conjunto de acciones que se lleva a cabo para lograr un determinado fin, un objetivo, una meta, y por tanto la planeación debe obedecer a ello. Se debe planear qué acciones se deben realizar y cómo se debe realizar de manera tal que se logren los cometidos. La empresa fija sus objetivos, sus metas, y luego debe planear cómo cumplirlos, qué hacer para lograrlos, y eso es básicamente la planeación estratégica. La planeación supone la necesidad de anticipar el futuro, anticipar los riesgos, los beneficios, las oportunidades, las falencias, para con base a ello fijar un plan para actuar en función de lo previsto y así aprovechar al máximo las oportunidades detectadas y evitar los riesgos, o por lo menos mitigar sus consecuencias. Es por lo anterior que la planeación estratégica es una herramienta imprescindible no solo para las empresas, sino para la vida personal, puesto que si se quiere avanzar, ya sea profesionalmente, económicamente o personalmente, es necesario trazar objetivos, planes, estrategias que al final nos llevan a conseguir lo que se desea pretender. La planeación estratégica es válida y necesaria en cualquier campo, aunque a veces lo olvidamos o lo recordamos pero ignoramos que se llama planeación estratégica. Aclarar que la planeación estratégica solo la puede realizar cada empresa que conoce profundamente su estructura, su cultura, sus capacidades, sus debilidades, sus ambiciones, objetivos y su misión, puesto que cada empresa es un caso particular, un mundo aparte que requiere de planes y estrategias específicas. Es importante tener presente que la planeación estratégica nada es generalizable. Nada se puede copiar e implementar sin antes hacer un estudio y adaptación acorde al medio en que se quiere implementar. Bueno amigos, muchas gracias por su atención y espero que esta información haya sido de gran utilidad. Hasta pronto.
Henry Borea Díaz presenta Cámara al Aire. A continuación, en la sección jurídica, María Jesús Beleño Cure nos trata el tema relacionado con los libros de comercio. Ha habido algunas modificaciones últimamente con relación a la normatividad relacionada con estos libros. Hay algunos que se registran y otros que ya no se registran. María Jesús nos despeja la duda al respecto. Adelante, María Jesús. Muchas gracias, Henry. Claro que sí. Todo comerciante e inscrito, como les decía al inicio, está obligado a llevar sus libros de comercio, salvo excepciones legales, y por ende deben registrarlo ante la respectiva Cámara de Comercio de la jurisdicción correspondiente. Este registro es indispensable para que la información en esos libros se asienta, pueda servir como medio de prueba y facilite el conocimiento de la situación de los negocios, así como una historia clara y completa de la empresa o entidad sin ánimo de lucro, por lo cual deben diligenciarse los libros de tal forma que garanticen su autenticidad e integridad. Teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar, me imagino que la pregunta que está surgiendo entre ustedes, queridos oyentes, es ¿qué libros deben registrar en la Cámara de Comercio para el caso de comerciantes o entidades sin ánimo de lucro? Por ejemplo, bien, inicialmente el numeral séptimo del artículo 28 del Código de Comercio disponía que el registro de libros procedía para los casos de contabilidad. Entendamos por libros de contabilidad pues el libro diario, el libro mayor, el libro de balances, entre muchos otros, porque la verdad es que el ordenamiento jurídico en ningún momento discriminó de manera expresa cuáles son los obligatorios. Asimismo, ese artículo habla de libros de actas y de registro de accionistas, socios o asociados. Esa disposición normativa fue derogada por el artículo 175 del Decreto Ley 019 del 2012, que es el famoso decreto antitrámites, el cual dispone que únicamente se registrarán en Cámara de Comercio los libros de registro de socios o accionistas y los de actas de asamblea y juntas de socios. Así las cosas, tenemos que las personas jurídicas deben registrar los libros de actas de sus cuerpos colegiados, asambleas, juntas de socios, juntas directivas, consejos directivos o de administración, entre otros. Y obviamente el libro de socios, asociados o accionistas. En relación con el libro de acta, los entes pueden registrar un libro por cada órgano de administración, es decir, uno para asambleas y uno para junta directiva, por ejemplo, o asentar en uno solo las actas de todos sus cuerpos colegiados, pero en este caso cada acta entonces debe distinguirse con el nombre del respectivo órgano y tener su propia numeración sucesiva. Es de aclarar que los libros de comercio deben registrarse en la Cámara de Comercio donde se encuentre el matriculado o inscrita la entidad sin ánimo de lucro, y en el caso de los establecimientos de comercio donde opere ese mismo establecimiento, en cuyo caso los libros se registrarán a nombre del comerciante y se identifican con el nombre del negocio. Para registrar los libros se requiere que el comerciante realice la respectiva solicitud por escrito. Igual pueden acercarse, si no tienen la manera de hacer el escrito, a las oficinas de la Cámara de Comercio en su oficina principal o en las seccionales de Tiquicio, Guaranda y Monpós, porque allí también disponemos de un formato para que el usuario pueda diligenciarlo sin ningún costo. Obviamente ese formato o la solicitud que ya lleven escrita van a acompañarla del libro con el lleno de los siguientes requisitos. Para iniciar, el libro debe estar totalmente en blanco, por cuanto debe registrarse previamente a su diligenciamiento, o sea, no va a llevar ni rótulos, ni sellos de la empresa, ni nada, va a ir totalmente en blanco. Además, el libro debe estar numerado en forma continua y sucesiva, debe estar codificado si es el caso. Lo único que se le admite que en la primera hoja o en la portada se le coloque el nombre del propietario, la destinación del libro y el teléfono en caso de que deseen hacerlo. Cuando se trata de un establecimiento de comercio matriculado por varias personas en sociedad de hecho, la carta o el oficio de solicitud o el formato podrá ser firmado por cualquiera de ellas. En el caso de corresponder a una copropiedad, la carta deberá ser firmada por todos los propietarios. Por cada libro, ojo a esta información, se deben cancelar los respectivos derechos de inscripción. Actualmente, según las tarifas previstas, dispuestas por el Gobierno Nacional a través del Decreto 393 del 2002,
2, las cuales son actualizadas anualmente por la Superintendencia de Industria y Comercio. El valor de la inscripción por cada libro asciende a 10.700 pesos. Ya para ir finalizando, les comento que pueden registrarse libros nuevamente en los siguientes eventos: cuando falten pocas hojas, cuando el libro deba ser sustituido por causa ajena a la persona, empresa o entidad, o porque el libro se extravió. Pueden darse todos esos casos. Cuando se ha terminado un libro o le quedan pocas hojas para el registro del nuevo libro, se deben cumplir los mismos requisitos que ya les he señalado anteriormente, pero adicionalmente se debe acreditar que el libro anterior le quedan pocas hojas, ya sea presentando el mismo libro ante nuestras oficinas o a través de un certificado que firme el revisor fiscal o, en su defecto, el contador público autorizado por el comerciante o entidad sin ánimo de lucro. Lo mismo, pues, se tramitará o se trabajará en el evento en que el libro deba ser sustituido por causas ajenas al ente económico o persona, sumado obviamente a la constancia de tal hecho, y que también debe ser suscrita por el revisor fiscal o contador, y la certificación de la destrucción, pérdida o extravío cuando sea procedente. La Cámara de Comercio de Magangué tiene 3 días hábiles para tramitar su solicitud de inscripción del libro. Vencido ese plazo, usted puede acercarse sin ningún tipo de inconveniente a retirar sus libros debidamente sellados e inscritos. Cámara al aire. Actualiza tus datos y gana premios. La Cámara de Comercio de Magangué informa que puedes actualizar tus datos en los registros públicos al momento de hacer la renovación de su matrícula del 2014. Actualizando tus datos puedes acceder a financiación, recibir capacitaciones y participar en las rifas de premios. Info, Oficina Principal Cámara de Comercio de Magangué o en las seccionales en Monpós, Guaranda y Tiquicio. Tu Cámara de Comercio te respalda. Apóyala tú también. Se les informa a todos los oyentes que la Cámara de Comercio Magangué ha gestionado una brigada de servicio al cliente de la DIAN, es decir, que van a estar visitando algunos municipios de la región ofreciendo servicios como actualización del registro único tributario RUT, que las personas puedan obtener el RUT por primera vez y así sucesivamente. Entonces, la programación es la siguiente: el 11 de agosto se va a estar en el municipio de Sicuco, el 12 y 13 de agosto en el municipio de Talaigua Nuevo, el 14 y 15 de agosto en el municipio de Monpós. Así que todos los oyentes estén muy pendientes a la visita de la DIAN en la sección de servicio al cliente, porque esta es la oportunidad para que ustedes puedan obtener el registro único tributario y recibir una que otra orientación por los funcionarios que vienen de la DIAN. Henry Borea Díaz presenta Cámara al aire. Bueno, llegamos a la sección del tema de la semana. Este tema que traemos para hoy es relacionado con la Feria de Oportunidades Laborales. Es una gestión conjunta entre la Cámara de Comercio Magangué y la Agencia Colombiana para la Reintegración. ¿Qué se pretende? Que se pueda realizar una feria en las cuales puedan converger el sector público, el sector privado y la población, para quienes tienen deseos de conseguir empleo en una empresa, sea pública o sea privada, puedan acercarse a esta feria. Se va a invitar a entidades como la alcaldía, las cajas de compensación, las diferentes empresas privadas del municipio, la Gobernación de Bolívar, Departamento de la Prosperidad Social, el SENA, el Fondo de Atención a las Víctimas, entre otras entidades. Como les dije, vayan preparando sus hojas de vida, porque la idea es que las empresas radicadas en la zona nos digan qué tipo y qué perfil de personas se van a requerir en los próximos meses, cuáles van a ser las necesidades que se van a dar. También se quiere conocer de los grandes proyectos de desarrollo que se van en la región, como el puente, la construcción del puente Yatil La Bodega y el tema de la navegabilidad sobre el río Magdalena. ¿Qué tipo de personal se va a requerir? Para que de todas formas ya con diferentes entidades también se vayan preparando la formación adecuada, de tal forma que las personas estén capacitadas y cumplan con los perfiles requeridos. Hacia el futuro también se quiere trabajar en un convenio de emprendimiento empresarial, donde todas estas entidades públicas y privadas puedan dar sus aportes, de tal manera que se puedan hacer unas convocatorias y a través de unos concursos se puedan obtener financiación para algunos proyectos de emprendimiento empresarial. Álvaro González Fortix, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración en el departamento de Bolívar, con quien pudimos conversar acerca de esta Feria de Oportunidades Laborales. Para poder hacer un evento verdaderamente relevante se necesita el apoyo de toda la institucionalidad,
y en ese sentido nosotros somos unos convencidos de que la Cámara de Comercio es el punto focal para aglutinar todas las entidades importantes de la región alrededor de este tema, particularmente la Feria de Inclusión Productiva, con miras a que población en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder a las ofertas que hay en la ciudad o simplemente pues generar esos vínculos, esa comunicación entre la institucionalidad, la empresa privada, los gremios y la gente en general, de manera que se vaya cada vez más reduciendo posibles brechas que existen entre la formalidad, entre el empleo formal y la informalidad, así como aquellas personas que de pronto no cuenten con la formación como tal para aspirar a un empleo de cierto nivel, podamos ofrecerle la alternativa de volverse empresarios a través de mecanismos de emprendimiento con entidades que aspiramos se unan a esta iniciativa. Precisamente, ¿qué entidades aspira a vincular a este proyecto? Creo que para hacer esto exitoso, las entidades públicas pues tienen que ser las abanderadas del proceso, particularmente la alcaldía, que sabemos tiene mucho interés a través de la Secretaría del Interior, y la Gobernación de Bolívar a través de la Secretaría de Víctimas y Derechos Humanos. Podemos nosotros trabajar de la mano, pero sin duda alguna el éxito está en que cada empresa que tiene que ver con este tema aporte la parte respectiva. Entonces, por ejemplo, el Servicio Nacional de Empleo del SENA, el Fondo Emprender del SENA, los fondos o las áreas dedicadas a empleo de las cajas de compensación, Confamiliar con FENALCO, el Departamento para la Prosperidad Social, la Unidad de Víctimas, la misma Agencia Colombiana para la Reintegración, que ofrecen programas para sus afiliados, puedan hacerlos coincidir en este día y poder llegar de manera masiva a toda la ciudad. ¿Para cuándo se estaría realizando este evento? Bueno, la idea nuestra es que podamos, antes de finalizado este semestre, aproximadamente esperamos que sea en 2-3 meses máximo, tener ya el resultado de la feria como tal, porque fundamentalmente lo que se requiere es unir todas esas voluntades y hacerlas coincidir en un día, y estamos hoy prácticamente arrancando con la idea. Ya una próxima reunión en agosto será para puntualizar todos esos detalles. Bueno, la empresa privada sería un factor importante acá. ¿Qué tipo de empresa se vincularía o se invitaría a participar de este proceso? Indudablemente, yo creo que la empresa privada también tiene una corresponsabilidad, una responsabilidad compartida. Todo este tipo de problemas o problemáticas, abordarlos. Es así como la invitación se hará extensiva a todas las importantes empresas que ya existen en la ciudad, los almacenes de cadena, los hoteles, aquellos que ya hoy en día se les ve una dinámica en ese sentido, pero también visualizando posibles nuevos proyectos que lleguen a la ciudad o que van a llegar a la ciudad, desde ya invitarlos, como las concesiones viales, los proyectos de infraestructura nuevos, la sociedad portuaria y todas esas iniciativas que están en proceso de gestación. Desde ya deben estar pensando en que aquí hay gente que puede mayoritariamente suplir sus necesidades, porque seguramente tienen condiciones para trabajar, mas sin embargo las oportunidades no las han encontrado. Esperamos es hacer coincidir esas dos cosas. Y las personas que están escuchando el programa, ¿qué perfil o qué tipo de trabajo se podría presentar? Realmente la feria queremos hacerla muy amplia y todo el mundo puede acceder a la misma. De los productos que esperamos dejar con la feria, seguramente estará el poder consolidar esa base de datos a través de las diferentes entidades que invitemos a la feria misma, las bolsas de empleo, la Cámara de Comercio, como digo desde un principio, es el punto focal de esto y es quizás el mayor impulsor de la iniciativa a nivel local. Entonces, tratar de gestionar con las entidades participantes que nos quede como producto esa base de datos y mecanismo de consulta permanente, creo que va a ser el principal logro. Luego, empleos desde los menos calificados hasta los más calificados, sin ningún tipo de distinción, pueden tener acceso a la feria.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en Cámara al Aire. A la Cámara nuevamente, muchas gracias por la invitación, y lo más importante es invitar a todas aquellas entidades que se sientan que esta iniciativa los puede ayudar a cumplir sus propósitos, así como simplemente estén interesados en participar, desde ya contactar a la Cámara, que estamos abiertos a esta iniciativa, a hacerla prácticamente sumando con cualquier entidad interesada. Como este trabajo va dirigido a toda la población, pero también tenemos en cuenta a la población vulnerable, tuvimos la oportunidad de entrevistar a William Calderón Vargas, representante de Redepaz para el sur de Bolívar y Sucre, con quien pudimos analizar un poco el tema relacionado con las víctimas del conflicto y su inserción a la vida laboral. Bueno, muy buenos días, doctor Henry y amable audiencia del programa de la Cámara de Comercio. Redepaz es una organización no gubernamental que aglutina cerca de 180 ONGs de derechos humanos, de convivencia, de paz, de iniciativas ciudadanas en todo el país, que afortunadamente el 28 de noviembre pasado cumplimos 20 años de existencia y desde ya estamos trabajando en temas como el posconflicto, porque somos uno de los que estamos completamente seguros de que el proceso de terminación del conflicto entre el gobierno y las FARC se va a dar, y estamos convencidos que se va a dar este año 2014. Hay una significativa población en Magangué y en la región que ha sido víctima de la violencia, otros que han sido desplazados y así sucesivamente, todo producto del conflicto. Ahora, en la actualidad, bueno, algunos de ellos trabajan, otros no, otros reciben subsidios. Se está planeando hacer una feria de empleo, o sea, cómo es la visión, de acuerdo a su experiencia, de esta población víctima con relación al empleo formal. Hay una situación que la podríamos denominar como una crisis estructural, ¿sí?, que es producto del conflicto armado. En el caso de Magangué, Magangué es la segunda ciudad receptora de población víctima en el departamento de Bolívar y es la novena ciudad receptora de población víctima en toda la costa caribe colombiana. O sea, estamos hablando de un problema grande. En un municipio de 135.000 habitantes, según el DANE, ya tener 10.642 víctimas es tener el 10% de la población magangueleña, población víctima, que no nació aquí, que tuvo que venirse acá. Y entonces esa inmensa mayoría de población, si la sumamos a los pobres históricos, según los datos de Planeación Nacional, aquí tenemos alrededor de 90.000 personas en Sisbén 1. Lo que quiere decir es que entre el 70 y el 80% de la población magangueleña es pobre y algunos están incluso por debajo de la línea de miseria. Entonces estamos hablando de un problema estructural. Pero no nos quedamos solamente con definir el problema. El municipio tiene esta enfermedad. No, señor. Hay muchas posibilidades de sanear esto. Y tiene que ver también con el cambio de estructuras mentales de la población. Es una población que mayoritariamente es campesina, proceden de muchos municipios, especialmente del sur de Bolívar, donde eran campesinos florecientes, tenían sus fincas, su ganado, etcétera, y tal, pero al llegar aquí a un área urbana, pues obviamente que tuvieron que reacomodar su vida y muchos todavía no tienen definido su proyecto económico, macroeconómico de familia. Entonces, cuando resultan este tipo de iniciativas como la Feria de Inclusión Productiva, de Empleo, de generación de dinámicas, de innovación de unidades productivas, es la salida, la única salida que tenemos. O sea, aquel tema de esperar un subsidio de 50.000 pesos o de 100.000 pesos no le va a resolver el problema a ninguna familia, ni aquí, ni en cualquier parte, ni de Colombia, ni del mundo. Entonces lo que tenemos es que sumarnos a este tipo de iniciativas en las que está involucrada la CR, la Cámara de Comercio, Redepaz, las asociaciones de comerciantes, de ganaderos, etcétera, para que nos pongamos las pilas, como se dice popularmente, en el sentido de que vienen macroproyectos para Magangué. ¿Ya? Y si la gente no se capacita, si la gente no se adecua, pues sencillamente esas empresas, todas esas industrias van a tener que traer gente de otro lado y los de acá seguirán mirando desde afuera
y no lo tendrán. Entonces, este tipo de ferias del empleo y de la innovación y de la creatividad empresarial son el llamado de atención para que todas esas personas, esas estadísticas que acabamos de describir, ya se pongan las pilas, cambien la actitud y dicen, ahí tengo que estar yo. Ahí está el SENA, está toda una cantidad de instituciones que se pueden capacitar. Entonces viene, por ejemplo, la construcción del puente Yatí-La Bodega. ¿Qué tipo de manos de obra van a necesitar esas empresas de ingenieros que van a construir el puente? Ya. Pero si yo llego allá y le digo, denme empleo porque es que yo nací en Magangué, y allá le dice, ¿usted qué sabe hacer? No, nada, ya. Entonces no le van a dar el empleo, pero entonces tenemos que comenzar ya a capacitarnos en cualquier institución de tal manera que podamos certificar de que sí servimos para trabajar en ese empleo, o si no, esos ingenieros que van a hacer el puente traerán gente de otra parte. Lo mismo pasa con todos los proyectos, que el tren de cercanías, que la zona franca, que tantas otras cosas. Mire lo que pasó, por ejemplo, cuando llegó el Éxito. ¿Ya? Necesitaban expertos en el manejo de cárnicos, ¿ya? Y con unos jóvenes habíamos logrado unos cursos de manejos de cárnicos, ¿ya? Y estaban certificados por el SENA. ¿Qué pasó? Los tuvieron que emplear, allá están empleados, están desarrollados, pero porque se habían preparado. Donde no se hubieran preparado, los que venden la carne en el Éxito y en el SAO, pues los hubieran traído de Barranquilla o de Cali o de cualquier otra parte del país. La víctima se quedó en el papel de víctima y no se vio como la persona productiva después del conflicto. Exacto. Ahora todos estamos hablando de posconflicto. Y el posconflicto tiene que ver con que yo como víctima tengo que dignificarme, ¿ya? Y en la medida de lo posible que nadie me regale nada, ¿sí? Porque soy una persona útil, productivamente útil, y entonces lo que yo tengo que exigir como víctima es el proyecto productivo, o un empleo decente que me lo suministre el Estado, o montar la unidad productiva bien formulada, bien aplicada, bien desarrollada, y hay muchísimos ejemplos de esos en todo el país. Aquí mismo, en la región del Caribe colombiano, hay muchas experiencias exitosas, pero entonces tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que abandonar el cuento de el subsidio, los 200.000 pesitos, el 100.000, eso no resuelve el problema de la economía de una familia, pero sí una unidad productiva sí nos resuelve el tema. Muchísimas gracias, William, por acompañarnos en Cámara al Aire. No, muchísimas gracias a ustedes por esta iniciativa de comunicación popular y por siempre estar velando por el desarrollo integral de la población. Cámara al Aire. Le informamos al público en general que se encuentra en desarrollo la formulación del proyecto para empresas de procesadoras de lácteos, especialmente en Monpós, con la finalidad de participar en una de las convocatorias de Impulsa. Con ellos se tuvo una reunión recientemente en la ciudad de Monpós, en la cual se les invitó para que se formalizaran y a través de esta formalización poder participar cumpliendo con todos los requisitos en la convocatoria de Impulsa. Nuevamente se les recuerda a todos los oyentes que pueden enviar sus inquietudes a través del Facebook Cámara de Comercio de Magangué, del Twitter Cámara Magangué y de la página web www.ccmagangue.org.co. Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa. Ha sido un placer entregarle esta Cámara al Aire. Los invitamos para la próxima cita, que es el martes después de las 7 de la mañana, a través de los 102.5 de Marina Estéreo. En la producción y edición, José Plata Cárdenas. Les habló Henry Borrea Díaz, Cámara de Comercio Magangué, servicio que te hace crecer. Cámara al Aire.